El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx. Estamos explorando un campo muy difícil, es el tema del abuso sexual. Y hemos visto en el camino que hay muchas organizaciones, decenas de organizaciones que denuncian el fenómeno, que levantan demandas, pero muy pocas las que atienden los casos específicos de niños que han sido víctimas para darles atención especializada y ayudarles a superar ese trauma muy fuerte que puede marcar su vida. Entonces, para poder hablar de este tema de cómo rehabilitar emocionalmente a un niño que ha sido víctima de abuso sexual, hemos invitado a María Fernanda Lazo Pairó. Ella es vicepresidenta, por un lado, de Fundación Vida Plena, institución de asistencia privada en el Distrito Federal, y coordinadora de Corazones Mágicos, una asociación civil en Querétaro, que es precisamente de la que nos va a platicar ahora. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bien, Tere, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, pues mira, hemos estado explorando, investigando, entrevistando a diferentes líderes sociales en México que atienden el tema de la trata, de la explotación sexual, comercial, infantil y juvenil, así como del abuso sexual. Pero vemos que está haciendo falta, además de la prevención, además de la denuncia, la atención a las víctimas. Y Corazones Mágicos, sí. Exactamente, sí, Corazones Mágicos. Un camino especializado en ello. Tenemos dos líneas de acción. Una, por un lado, es un centro de rehabilitación. Ahorita estamos empezando, tenemos 2 meses operando justamente este centro. El centro está en la ciudad de Querétaro y la finalidad de este centro, por lo pronto, es dar asistencia psicológica a las víctimas de abuso sexual infantil. En su mayoría son niños, sí, que acaban de sufrir este trauma, pero también estamos atendiendo a adultos que fueron abusados de niños y que nunca lo han sanado. Y en todas estas historias se verifica que ciertamente el 60% de los casos son víctimas de abuso sexual en familia. Pues mira, Tere, la verdad es que los estudios, yo creo que cada centro habla de las estadísticas que va recibiendo. Yo te puedo decir que de las 41 personas que hemos atendido, ¿sí?, solamente una no ha sido víctima de familia. Sin embargo, hay estudios en Europa, en España, por ejemplo, que nos dicen que el 90% de los agresores de abuso sexual infantil pertenecen al núcleo cercano del niño. Son o familiares, o el vecino, o los compadres de los papás, o los amigos, etcétera. El 90%. El 90%. Y la cifra que se maneja en México es la del 60%. Sí, sin embargo, yo creo que las instituciones están hablando de su experiencia, ¿no?, de lo que ellos han recibido y de las estadísticas que ellos van levantando. Pero como tal en México, bueno, hay una carencia de estudios en el tema y es preocupante porque la prevalencia es altísima. Y en el caso de tu institución, tan solo en 2 meses 41 personas. 41 personas. Bueno, es importante también aclarar que nosotros tenemos un abordaje sistémico en la parte psicológica. Entonces atendemos a los niños, pero también atendemos a la mamá o a los hermanos, a todos los que se ven involucrados por este evento traumático. ¿Y de qué manera actúa el violador, la persona, el victimario? ¿Cuál es la estrategia que utiliza? Mira, el perfil del victimario hay de todo tipo de perfiles de victimarios. Generalmente creemos que el abusador sexual infantil es una persona que tiene forzosamente algún tipo de psicopatología, y no necesariamente, ¿no? Puede ser una persona que lo vemos de lo más normal, responsable, trabajador, que es el típico estereotipo, ¿no?, de hombre ideal, y resulta que es abusador de niños. Nos encontramos con todo tipo de perfiles. Lo que sí es importante, creo, mencionar es que muchos casos de los abusos sexuales infantiles se cometen entre adolescentes y niños. ¿Sí? Eso también es abuso sexual infantil. Y finalmente el adolescente... O sea, los adolescentes abusan de los niños. Claro. Ahí la cuestión, hay muchos factores de riesgo, ¿no? Está, por ejemplo, la pobreza, el hacinamiento. Una familia, por ejemplo, que tiene un hijo de 14 años y luego viene una niña de 10 años y luego tienen otro de 6 años y todos duermen en la misma cama, pues es muy probable, es muy factible que el adolescente que está empezando una vida sexual, ¿sí?, pues a lo mejor facilita la situación para empezar a tocar a un hermano, ¿no? Entonces, sí hay muchos casos de este tipo. De hecho,
Ahorita yo te puedo decir, yo creo que más o menos en un 40% de los casos que estamos atendiendo en Corazones Mágicos, los agresores son adolescentes. Ahora, hay que también analizar cuáles ya pueden tener una cuestión, alguna psicopatología o hayan desarrollado ya algún tipo de trastorno psiquiátrico, y cuáles lo están haciendo por curiosidad. Pero el problema es que la curiosidad no se debe de aplicar hacia un niño, que la curiosidad se hace a sus pares, ¿no? Eso es importante. Ahora, los niños que son abusados por un adolescente que es miembro de su familia participan en el juego sexual, porque se habla mucho de juego sexual entre niños. Sí. Entonces, ellos pueden considerarlo como un juego sexual y no sentirse víctimas de un abusador. El niño pocas veces, ¿sí? El niño no sabe que él sufrió un abuso sexual, porque no sabe qué es eso. Simplemente el niño dice, algo pasó, algo que no me gustó, ¿no? Entonces, en el caso de sí tiene la sensación de disgusto, de desagrado. Claro. Mira, el cuerpo es sabio, ¿no? Yo creo que todos alguna vez de chiquitos, pues alguien se nos acercó y nos abrazó de una manera que no nos agradó, ¿no? Y le hacíamos así, o no nos gustaba saludarlo de beso, a lo mejor porque sentíamos que se pegaba mucho, etcétera. Entonces, el cuerpo inmediatamente te dice que no te gusta. Lo mismo pasa con los niños, ¿sí? Entonces, en el caso de los adolescentes, pues muchas veces sí utilizan, por ejemplo, la fuerza para coaccionar al niño, exactamente, pero otras veces este adolescente representa una figura de autoridad o de cariño para el niño. Entonces el niño no sabe qué está pasando, que es el mismo caso que pasa con los adultos, ¿sí? Pero sí hay mucho caso de adolescentes que abusan de niños. Cuando no es abuso sexual infantil, es cuando es de niño a niño, que es una exploración natural. Sí, es un juego. O de adolescente a adolescente, ¿no? El problema es cuando es un adolescente de 13 años que le dejan al cuidado. Ahorita tenemos un niño de 4 años que su primo de 13 años lo violó, ¿no? Qué barbaridad. ¿Y el niño se lo dice a la mamá o con quién denuncia el niño, el pequeñito? Bueno, los niños, allí es bien importante la comunicación que puede haber por parte dentro de la familia, ¿no? El niño tiene que tener confianza hacia los padres para decirles, si no el niño no les va a decir, porque además en la mayoría de los casos, o en todos los casos más bien, el niño es amenazado. Al niño le dicen, no digas nada porque si no tu mamá te va a regañar, no te va a creer, le va a pasar algo a tus papás. Entonces el niño tiene miedo. Entonces, muchos casos se detectan cuando las mamás bañan a los niños, se dan cuenta que están irritados. Ese es uno. Entonces le empiezan a preguntar al niño, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Otros casos, el niño llega y se lo cuenta, ¿no? Muchos casos, desgraciadamente, no lo dicen los niños por miedo a los papás, por miedo a la reacción de los papás. El niño finalmente también, pues se da cuenta que, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de una niña que la violó su papá, ¿no? Entonces la mamá cuando se enteró lo corrió. Entonces la niña también trae una culpa terrible de que el papá se fue de la casa. Pero ¿cómo no se iba a ir de la casa? Por supuesto, pero el problema es que el niño, y esta ya es una niña, pues es una adolescente, ya no está niña. ¿Qué edad pero hay tiene? Niños, ella tiene 14 años, 15 años. ¿Y fue a esta edad en la que el papá la Fíjate que la violación de hecho fue hace como 5 años más o menos. Y no, el la papá mamá siempre, la mamá nunca se enteró, ¿no? Pero pues ahorita lo sacó la niña y en el momento en que se enteró la mamá, corrió al papá de la casa. Y es probable que se diga que fue hace 5 años la violación, pero que haya sido una práctica continua, porque me parece extraño que haya sido una sola vez. De hecho, la niña dice que el papá, ella tuvo abuso sexual infantil desde niña, ¿no? Que el papá siempre tuvo tocamientos, ¿no? Que el papá la incitaba a que también a que le hiciera sexo oral, a otro tipo de prácticas, y finalmente ya la penetra, ¿no? Que es cuando la viola, que es cuando ya está más grandecita. Pero fíjate que es bien importante definir muy bien qué es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil incluye varias prácticas. Está evidentemente la violación, que es cuando ya hay una penetración, pero también el abuso sexual infantil son los tocamientos, ¿sí? La exposición, el que una persona se esté masturbando enfrente de un niño, eso también es abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil también es la pornografía. Un adulto que invita a un niño de 5 años y le está enseñando revistas pornográficas es una forma de abusar de ellos sexualmente, ¿sí? Que mamá y papá tengan relaciones sexuales delante de los niños, por supuesto. Eso no sabes. Y peor aún con la amante o el amante, ¿no? No sabes también lo común que es. Tenemos casos terribles. Tenemos el caso, por ejemplo, de una niñita que su mamá trabajaba en un motel de paso y llevaba a la niña de 4 años al trabajo y la sentaba a ver la tele puras películas pornográficas. Eso es abuso sexual infantil. Claro.
¿Y cómo llegaron a ti? Por ejemplo, esos casos tan terribles donde la mamá está involucrada y es la que ha delinquido en contra de ella. Fíjate que, bueno, en este caso la niña fue retirada de su casa por parte del DIF y está en un albergue. Entonces, en un principio la tarea que nos dimos en Corazones Mágicos fue empezar a establecer los enlaces. Por un lado, buscar a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del DIF estatal en Querétaro, que son los que retiran a los niños que son víctimas de una violencia terrible en casa. Y también nos pusimos, pues nos presentamos ante las instituciones de asistencia privada a través de un correo electrónico, les enviamos una carta presentando el programa y diciendo que era un programa que atendía el abuso sexual infantil y que los casos que ellos tuvieran conocimiento no los podían remitir a nosotros. Y así nos han ido llegando pacientes. Entonces, ¿no? Son niños ya desvinculados de su familia en su mayoría, por lo pronto. No, la mayoría son niños que están integrados a su familia y pues ves todos los casos, ves mamás que han actuado en el momento en que se enteraron que su hijo fue abusado sexualmente y fueron y pusieron una denuncia, y ves mamás que pues, no cuentan con todos los recursos que se necesitan, ¿no? Y han sido testigos, constantes de durante 3 años de cómo han abusado de su hijo y que ahorita ya no puede o quiere atender al niño, etcétera, etcétera. En alguna otra ocasión también hemos escuchado de expertos sobre el tema de la explotación sexual comercial infantil y juvenil, que tiene su raíz en algunas violaciones sexuales previas, el acoso, el abuso sexual de parte de la gente de su familia. Dicen que culturalmente en algunos lugares se toma la sexualidad como cosa muy natural, como con poco respeto o con poca vinculación con el amor, y entonces hay juegos sexuales en la familia como si fuera algo muy natural, ¿no? El estar jugando con el cuerpo del bebé, del niño, de la niña, el abuelo, la abuela, o sea, en lugar de hacer cosquillas en la axila pueden hacer cosquillas en el pubis y considerar eso como si fuera lo más normal, pero que va erotizando sobremanera a los niños sin que lo vean mal, sin que haya realmente maldad entre ellos, porque culturalmente ha sido su lenguaje de comunicación. Fíjate que creo que, en el caso de México creo que eso se da en una muy poca prevalencia. Pero se da en algunas culturas. En algunas culturas. Vamos a platicar de esto después de un corte, para que podamos distinguir entre la maldad y la bondad, que el día que la humanidad deje de distinguir entre la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, ese día de verdad tendríamos que jubilarnos todos. Volvemos.
Continuamos www.anunciacion.com.mx y aquí transparentando el tema del abuso sexual infantil y juvenil. Hay algunas culturas donde se toma a broma, a juego, el juego sexual entre adultos y niños. Los abuelos, los papás pueden tocar a los niños y hacerles cosquillas en todo el cuerpo como si fuera lo más normal y no saben el riesgo que están provocando en el niño de sobreexcitarlo, de sobreerotizarlo y luego es presa fácil para la prostitución, claro, la trata y todo eso, ¿no? Por favor, Fernanda, explícanos. Bueno, en México yo siento que específicamente en el caso de estas familias que acostumbran a abusar los abuelos, por ejemplo, de todas las nietas o de todas las hijas, ¿no? Tiene que ver más con un tema de autoritarismo, con un tema más de poder, de ejercer. Pero no el solo poder, es con niñas, sino con los varones. También con niños, por supuesto. De hecho, hay estadísticas que te dicen que los niños hombres son más vulnerables de ser víctimas de abuso sexual en la infancia a edad más temprana que las niñas. Es decir, un niño entre 3 y más o menos 5 o 6 años es la edad más vulnerable de ser víctima de abuso sexual infantil. Ojo, esto no quiere decir que después no, Y en el caso de las niñas, la mayor vulnerabilidad es a partir de los 7 años. De los 7 a los 10 años. Entonces, más bien es un tema de autoritarismo, de poder, de ejercer. En la mayoría de los casos, los abusadores sexuales infantiles son hombres. Hay mujeres, que también hay que resaltar eso, pero te digo, los estudios, desgraciadamente en México no contamos con muchos estudios en el tema, pero sí estamos hablando más o menos de entre un 85 y un 90% son agresores hombres. Eso es lo que dice la Organización Mundial. Y ellos a su vez fueron víctimas también. La mayoría de ellos fueron víctimas de abuso sexual infantil. También hay estadísticas a nivel internacional que nos dicen que el 95% de los abusadores infantiles fueron abusados en su infancia. Y esto es natural. Si tú creces en un ambiente donde haya agresión, tú aprendes a ser agresivo. O sea, un niño o una persona difícilmente nace con agresión. O una persona que no conoce el respeto a la sexualidad y juega con la sexualidad como si fuera cualquier cosa, así generación tras generación será. Exactamente, pero ese tipo de lo que estamos platicando ahorita, que es más bien una cuestión de juego entre adultos y niños, me parece que pertenece a otro tipo de culturas. Yo he escuchado algo, por ejemplo, en países como la India. En México me parece que tiene que ver más con un tema de poder. Y es importante verlo así, porque es la forma en la que podemos erradicar eso. ¿No? Es autoritarismo, ahora, es como dejar su huella, claro, antes de que alguien estrene el cuerpo de mi hija o de mi hijo, lo estreno yo. Como muchos países autoritarios que a lo mejor no abusan sexualmente de sus niños, pero dicen, aquí se hace lo que yo digo porque así es, y la educación de los niños hoy en día no es así. Sin embargo, tienen que marcar constantemente que ellos son los que tienen el poder. Bueno, y las consecuencias psicoemocionales del abuso en los niños y la forma de abordar el tema y sanar. Pues mira, las consecuencias son terribles. Hay consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, bueno, pues el niño evidentemente cambia de comportamientos, ¿no? Si era un niño alegre, a lo mejor se empieza a volver retraído. Es muy común, por ejemplo, que los niños empiecen a repetir lo que ellos vivieron, ¿sí? Entonces a lo mejor van a empezar a hacer ciertos movimientos sexuales, y van a empezar a acercarse a compañeritos o a tomar un muñeco, ¿no? Y se le van a subir, o van a ver otro niño y se le pueden, por ejemplo, pues acercar de manera seductora. Entonces, ¿no? hay síntomas claro, que te dan aviso de que algo pasó al Por niño. Supuesto, ¿no? Evidentemente también están las lesiones, ¿sí? En muchos casos, no en todos, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando hay violación siempre va a haber lesiones. Entonces los papás, si estamos pendientes de los niños, podemos darnos cuenta que trae alguna lesión, ¿no? Y muchos niños también, por ejemplo, le dicen a los papás: no quiero bañarme, no quiero quitarme la ropa, no quiero que me toques. Entonces ese tipo de conductas, comportamientos, ¿no? De reacciones de los niños que no suelen ser normales, ahí es donde hay que... Cuando los hijos ya no quieren que los papás los vean desnudos y no los toquen, no es necesariamente pudor, sino puede ser también que algo les pasó, alguien abusó de ellos. Y también sobre todo la edad, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años o de 4 años que le dice a la mamá: no me toques, no quiero que me quites la ropa, pues ¿qué pasó? Algo pasó. No es normal. Sí, si es un preadolescente de 12, 13 años ya se entiende. Es totalmente normal que no quiera que la mamá le quite la ropa, ¿no? Sí. O el papá. Entonces tiene que ver con la edad y tiene que ver sobre todo con lo que el niño es, cómo es el niño cotidianamente, ¿no? Siempre va a haber un cambio, ¿no?
Están, bueno, las consecuencias a mediano plazo, ¿no? Puede derivar en trastornos psiquiátricos. Esto tiene que ver más con el largo plazo, perdón, pero a mediano plazo, pues los niños empiezan a caer a lo mejor en depresión, en algunas cuestiones de ansiedad, por ejemplo. Pueden tener pesadillas, se hacen pipí en la cama, sueños nocturnos. ¿Qué dijiste en la cama? Hacerse pipí. Hacerse pipí, por ejemplo, un niño de 3 o 4 años, ¿no? Que a lo mejor ya no se hace pipí en la cama, si vive una experiencia traumática, no nada más el abuso sexual, cualquier experiencia traumática, ¿no?, a la que nos enfrentamos nos hace cambiar. Si como adultos nos hace cambiar, pues como niños peor, ¿no?, cuando eres totalmente dependiente de los adultos, ¿no? En el caso, eso es importante, fíjate, mencionarlo, el abuso sexual es de los peores traumas que puede sufrir un ser humano. Puede tener tics, por ejemplo, también. Puede también tener tics, puede cambiar, o sea, cambiar totalmente la actitud. Si el niño era alegre, ¿no?, era relajiento, y de repente lo ves aislado, tenía a sus amigos en la escuela y de repente no quiere ver a nadie, no quiere ir a la escuela, ¿no? Bueno, algo está pasando ahí. Y bueno, a largo plazo finalmente pues, se pueden desarrollar y agudizar muchos trastornos psiquiátricos, entre ellos lo que es el trastorno de estrés postraumático. La violencia sexual, ¿sí?, es la que presenta más altos índices de trastorno de estrés postraumático en sus víctimas. ¿Y cómo se manifiesta el estrés postraumático? El estrés postraumático se manifiesta con pesadillas recurrentes, con una hipersensibilidad, ¿sí?, con flashazos de la experiencia vivida, ¿sí? Pues también obviamente viene con una connotación. Puede ser los trastornos. Yo creo firmemente en que los trastornos psiquiátricos siempre van a derivar en algún tipo de violencia. No necesariamente agresividad. Sí conocemos casos, por ejemplo, como la esquizofrenia, que bueno, si no están medicados, pueden tener crisis agresivas. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, una mamá que es depresiva, pues no está al pendiente de sus hijos, ¿no? Abandona a sus hijos. Eso también es una forma de violencia, ¿no? Claro, y una mujer que fue víctima de abuso sexual puede ser una persona depresiva, que algún día será madre, será una madre depresiva que no sepa cuidar a sus hijos. Generalmente este tipo de traumas, a raíz de un evento donde se implique la violencia sexual, puede derivar en dos caminos. Por un lado, o que la víctima desarrolle modelos de victimización y se vuelva eternamente una víctima, que también está mal. O por otro lado, que se vuelva en un victimario. Y ya dijiste que más del 80% de los victimarios fueron víctimas. Sí, bueno, hay estadísticas que te dicen que el 95%. Hay estadísticas muy interesantes, Tere. Lamentablemente muchas carecen de cierta validez, ¿no? Entonces nosotros tratamos siempre de enfocarnos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que finalmente es la especialista en el tema. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos dice que 1 de cada 5 niñas tiene un abuso sexual en su vida, ¿sí? Y hasta 1 de cada 10 niños. O sea, estamos hablando más o menos que entre un 15 y un 20% de la población tuvo abusos sexuales en la infancia. En el caso de México, estas prevalencias se incrementarían por las características del país, porque somos un país con pobreza, etcétera, etcétera. ¿En qué porcentaje? No, eso sí, fíjate que no se sabe, no te lo dicen. No se sabe, pero sí hemos visto que ha aumentado la incidencia de casos en las últimas décadas. Yo no sé qué tanto ha aumentado, o más bien ha aumentado la denuncia, que también eso es importante, ¿no? Considera, es lo mismo que pasa con la violencia familiar. Ahora, ¿por qué también sucede este fenómeno de manera intergeneracional, como que se va transmitiendo el riesgo de ser víctima de abuso? Yo creo que una tiene que ver, cuando desarrollamos modelos de victimización, buscamos muchas veces bloquear la realidad de diferentes formas, ¿no? Y eso también suelen ser factores de riesgo para revivir ciertas circunstancias. O sea, aquello a lo que más miedo le tienes te va a suceder, ¿no? Aquello pues a lo que la mamá más miedo le tiene le va a suceder a sus hijos, lo mismo que le pasó a ella. Es como la ley de la atracción, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues también, por ejemplo, te dicen en los asaltos, ¿no? Una vez que fuiste asaltado, tienes más posibilidades de volver a ser asaltado. Hay algo que en la actitud está haciendo. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Bueno, el tratamiento, en nuestro caso nosotros damos un abordaje sistémico. ¿Por qué escogimos este tipo de abordaje? Es necesario abarcar y tratar todos los sistemas en donde el niño se mueve. La familia, la escuela, los amigos, o sea, todos los que pueden estar implicados en este caso. En mi experiencia, Tere, bueno, en alguna otra ocasión, cuando trabajé en el sector gubernamental, montamos un centro de atención a víctimas en el municipio de Huimilpan,
Y ahí, por ejemplo, nos basábamos más en lo que era la terapia breve de emergencias, ¿sí? Y bueno, en los casos, en algunos casos muy en específicos dábamos una terapia psicológica, pues más extendida. Sin embargo, en este tipo de traumas, que son traumas tan fuertes, que además, desgraciadamente, el abuso sexual infantil tarda en denunciarse. El niño muchas veces tarda en hablarlo con los papás. Muchas veces es víctima reiterada durante mucho tiempo, hasta que un día a lo mejor lo lastiman, o la mamá se da cuenta, y ahí es cuando se denuncia, pero es un evento, bueno, son eventos que viene viviendo durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces el trauma... Y cada vez se hace más hondo y profundo. Exactamente, es problema. Mucho más profundo, ¿no? Y es mucho más difícil de superarlo. Entonces, en ese sentido, queremos dar este abordaje sistémico, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Eso, el tratamiento es sistémico. Entonces, ustedes van a atender al niño identificado, pero también van a conversar con la familia, claro, con observar el ambiente escolar y ver qué está pasando. Ver los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de una una mujer que era sexoservidora, ¿sí? Ella sufrió abusos sexuales. Ese es otro dato importante. Hay otras estadísticas que dicen que el 95% de las prostitutas sufrieron abusos sexuales en la infancia. Sí, son víctimas de la prostitución, esa es la forma correcta de decir de ellas, ¿no? Son víctimas de la prostitución, que aunque estén recibiendo dinero por ello, siguen siendo siempre víctimas. Exactamente. Vamos y volvemos. Ok, y ahorita ya completo el otro. Bueno, el 95% de las mujeres que son víctimas de prostitución lo son porque fueron abusadas sexualmente. Eso dicen algunos estudios internacionales. Hay otros que manejan un porcentaje menor, pero bueno, está que habla del 95%. Sí, y según los testimonios que hemos recogido en otras ocasiones, coinciden. Sí, fíjate que sí, ahorita nosotros tuvimos el caso de una sexoservidora que efectivamente fue abusada también ella de niña.
bueno, ves toda la historia de su vida y pues es una historia desordenada, que no tiene mucha estructura, tiene 3 hijos, ¿no? Cada uno de diferente papá, y al niño de 4 años, el grande, cuando tiene 4 años, lo viola su tío, el hermano de la mamá. Cuando la mamá se entera, lo único que hace es sacarlo de la casa del hermano y llevárselo. Luego tiene otros 2 hijos, vuelve a ser víctima de abuso este niño de 4 años. ¿Sí? Luego el niño de en medio lo tratan también un día de abusar, ¿no? Y finalmente tiene otra chiquita. Ahorita actualmente los niños tienen 12, 6 y la chiquita 2 años. El niño de 12 años abusa del hermano de 6 años y de la niña de 2 años. Entonces es una situación por supuesto muy delicada, pero ahí es donde nos estamos dando cuenta también cómo una vez que fuiste abusado sexualmente es importante sanarlo. ¿Por qué? Porque si no también te vuelves más susceptible a seguir sufriendo este tipo de abuso. Se va transmitiendo y Exactamente. transmitiendo. Ahorita este niño qué triste, de 12 años, o sea, si se hubiera atendido a los 4 años, quizá ahorita no sería replicación de agresión. Y tú le dices al niño, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué sientes, qué piensas cuando estás, o cuando haces esto a tus hermanos? No, es que me empiezo a acordar, me duele la cabeza, me empiezo a acordar de todo lo que me pasó y me duele la cabeza y no me puedo controlar. Él es probable que haya desarrollado algún tipo de trastorno, pero ves muchos casos así, muchos casos de abusos entre hermanos, entre primos es muy común. Y el tratamiento sistémico consiste en estar conversando y conversando, dejarlo hablar. Dejarlo hablar y bueno, te vas poniendo diversas metas de acuerdo también a lo que traiga cada uno en su vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay muchas mamás, por ejemplo, esta mamá de este niño de 4 años que te comento, bueno, la mamá trae cierta culpa por haberlo dejado con el primo encargado y que al niño sufriera un abuso sexual por parte de su primo. Por otro lado, por ejemplo, el niño se enoja con la mamá porque la mamá no estuvo en el momento para protegerlo. Entonces tienes que ir también trabajando todo este tipo de sentimientos y de sensaciones. Sanando las relaciones. Sanando las relaciones y bueno, pues también tienes que echarte un clavado atrás que hay desde la historia de la mamá, ¿no? Porque la mamá resulta que es una mujer separada, que vive con el papá. Entonces tenemos ahí algunas dudas también de cómo es la relación con el papá, qué papel ha jugado el papá con ella y con el niño chiquito, ¿no? Entonces sí tienes que realmente echarte un clavado, ¿no? A todo lo que hay atrás. Y lo importante es contar con la intención y el deseo auténtico de sanar de parte de esa familia, porque si no hubiera la intención, por más esfuerzo. Si no hay intención de los papás sobre todo, ¿no? De sanar, el niño desgraciadamente está perdido. Ahora, tenemos casos de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, víctimas de prostitución, el novio las prostituye, las renta, y luego, sin embargo, aunque se separan del padrote, porque el novio es el padrote, ellas permanecen en el ejercicio de la prostitución, creyendo que eso está bien o engañándose a sí mismas, diciendo que es un oficio digno. ¿Cómo ayudarlas a despertar de esa oscuridad, de esa fantasía de ver bien lo que realmente no las hace libres ni felices? Fíjate que la verdad, Tere, yo creo que yo no tengo experiencia en el tema de la prostitución, pero si se atendiera previamente antes de tener que llegar a ello. Por supuesto. De hecho, la historia de miles de prostitutas te dicen, mi mamá empezó a prostituir cuando tenía 11 años porque ella era prostituta, ¿no? Entonces, sí es cierto que también a lo mejor unas, pues es el camino que han encontrado para salir adelante, ¿no? Pero de qué es una agresión hacia la mujer, es una agresión. Yo sí estoy convencida que no es además es remitir a la mujer a una cosa. Entonces en el momento en que alguien te remite a una cosa, te está violentando, porque no eres una cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en cualquier evento de la vida, para sanar, hay que querer sanar. Ese es el principal punto. Mediante este método sistémico, ¿cómo logras que ellos se dejen de ver como un objeto de placer sexual, los niños y los adolescentes? Bueno, con nosotros tienes que ir trabajando, pues se van ejerciendo, ¿no? Diversos mecanismos terapéuticos, etcétera, para empezarlos a trabajar y sobre todo que el niño no se sienta culpable. Eso es muy común. El niño tiende a sentirse culpable de lo que hizo, porque aparte del abuso sexual, hay todo un entorno de manipulación hacia el niño, ¿no? Y de tú tuviste la culpa, tú me hiciste que yo te hiciera esto, en muchos de los casos, ¿no? Entonces es importante empezar a manejar también todos estos sentimientos y que el niño entienda que no fue su culpa, ¿no? Y en el caso de la mamá igual,
¿no? En el caso de los adultos. Claro, porque la culpa te quita toda la esperanza de vida y entonces sí te ofreces como cosa el resto de tu vida, ¿no? Es lo mismo que les pasa a las mujeres maltratadas físicamente. Ellas se sienten culpables, sienten que ellas provocan al marido para que les pegue, ¿no? Pues no. Ahora, ¿cómo es que pasas de la atención a los adultos mayores en vida plena a la atención de niños abusados sexualmente? Fíjate, Tere, que bueno, la verdad es que la experiencia con los abuelitos, que ha sido prácticamente de toda mi vida, me ha permitido conocer diversas problemáticas sociales, ¿no? La pobreza, la discapacidad. Hemos tenido también, por ejemplo, en vida plena tuvimos el caso de una prostituta, ¿no? Que a la que quería muchísimo, pero y ves cómo terminan sus vidas totalmente tronadas energéticamente. Y eso también, pues, me fue abriendo el espacio para empezar a conocer el tema del abuso sexual infantil. Dentro de las dinámicas que tenemos con los abuelitos, pues hay temas que empiezas a tocar sobre la violencia y de repente empiezan a salir que a lo mejor en un 90% de nuestras abuelitas habían sido abusadas sexualmente. Y aparte de ser abusadas sexualmente, fueron violadas, ¿no? Y luego fueron violadas por extraños. Y luego ellas vieron cómo sus maridos abusaban de sus hijos o de sus sobrinos. Y no podían hacer nada. Porque muchas veces decían, pues es la cruz y a todas las mujeres nos pasa esto. Entonces ahí la verdad se empezó a despertar un poco en mí el tema del abuso sexual infantil porque me parecía verdaderamente aberrante. Posteriormente entré a trabajar a gobierno y desarrollamos un modelo de atención a víctimas y empiezo a conocer toda la estadística. Entonces me preocupa que siendo una problemática con prevalencias tan altas, no se dé la atención que se requiere. Y finalmente me voy a trabajar a un DIF que es un municipio pegado al municipio de Querétaro, que es el municipio de Huimilpan, es un municipio totalmente rural, y me toca ver unos casos de abuso sexual terribles, verdaderamente terribles, pero además ejercido por niños de 12, 13 años, ¿sí? Ejercido... En contra de niños de 3, 4 años. Sí, y también me tocó uno fueron 5 niños de 6 años que violaron, fue una violación equiparada a una niña de 6 años adentro del salón de clases. Entonces, ese me parece que fue el peor caso que tuve ahí. Entonces, yo decía, no es posible. Cuando vi todo lo que representaba para la niña, nosotros como DIF, evidentemente le ofrecimos el apoyo psicológico. Sin embargo, decía, mis psicólogos son psicólogos generales. O sea, ¿cómo puedo asegurarle a esta niña lo mínimo que merece es que le aseguremos una rehabilitación? Pero, ¿cómo te explicas ese fenómeno? Esa acción concreta de 6 niños de 6 años violándose a una niña de 6 años, todos juntos contra ella. ¿Es bullying para ellos? ¿Es bullying? Los 5 niños que abusaban de esta niña, fue una violación equiparada, fue con lápices, con plumones, pero de todos modos es un acto terrible. Y en el caso del líder de los 5 niños, ¿sí? Él fue abusado sexualmente por un amigo de su hermano. ¿Y cómo logró convencer a los otros 5 de que hagan eso? Había 2 que habían estado expuestos a mucha promiscuidad adentro de sus casas, o sea, veían cómo los papás tenían relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Otro estaba muy expuesto a pornografía, ¿no? Y los otros también tenían algunas cuestiones ahí en sus hogares, ¿no? Vivían en hacinamiento, etcétera, etcétera. Fíjate que aquí la cuestión de la educación sexual es importantísima. Pero ¿no crees que los libros de la Secretaría de Educación Pública, que ahora incluyen lo que la ONU dice, que hay que decir que los niños tienen derecho a darse placer sexual entre niña y niño, o sea, es estar invadiendo? Es estar proponiendo una forma de vivir la sexualidad cuando ni siquiera ellos no han sido todavía educados en el amor. O sea, es anticiparse a probar algo sin antes conocerlo primero. No saben todavía amar, no han adquirido madurez afectiva y van a empezar con juegos sexuales, homosexuales, heterosexuales y ahora múltiples. 6 niños en contra de una niña abusando de ella sexualmente. Aquí vale aclarar, por ejemplo, que la niña no quería, la niña opuso resistencia a la niña, además la aventaron, le pegaron a otra de sus amiguitas, la detuvieron entre otros 2, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí, somos seres sexuales, entonces desde que nacemos traemos una sexualidad y la vamos viviendo de diferentes etapas, eso es muy importante. Y es normal, o sea, el juego y el descubrimiento sexual es normal. Es normal, todos lo vivimos, lo que no hemos tenido es una educación adecuada. Todo lo que es sexo tiene que ver con morbo o con no te agarres ahí, no seas sucio. Así le decimos a nuestros hijos, no te agarres de pajarito, no seas sucio, cochino, ¿qué haces?
Entonces, el problema es esa connotación que le estamos dando a los niños. Pero también la exaltación que viene desde la ONU del sexo como placer nada más, omitiendo el tema del amor, es grave porque se hace cultura, se va creciendo con la idea de que el sexo solo es para el placer y que no es una comunicación no verbal de corazón a corazón, ¿no? Sí, el problema ahí es que vamos a entrar en las creencias de las personas, ¿no? Y en las creencias de las independientemente corrientes. de un Dios, todo el mundo sabe que tenemos corazón, que tenemos sentimientos, que hay emociones y que la sexualidad provoca emociones, provoca sentimientos, entonces que no puedes ignorar las emociones y sentimientos positivos y negativos que te puede provocar una relación sexual carente de amor. Yo en lo personal estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿y por qué México, si los líderes sociales están de acuerdo con esto que digo tan obvio, porque es obvio, no tiene gran ciencia, ¿por qué no defienden a México respecto de algunas propuestas que nos llegan de la ONU y que no nos dan chance de educar a nuestros hijos en el amor antes de introducirlos en la creencia de que la sexualidad es puro placer? Pero la ONU lo que comenta es que el niño tiene derecho a vivir su sexualidad y a experimentar ese juego sexual, ¿sí? Desde que es bebé, porque desde que es bebé, o por ejemplo vemos un niño de 3 años que se está tocando su pene, porque está descubriendo las sensaciones que le da el tocarse el pene. Y la ONU a lo que se refiere es que no está mal que se toque el pene el niño. Ahora, es parte de la educación. Chaparrito, no puedes estarte tocando tu pene en una reunión, ¿no? Claro. ¿Sí? Puedes ir al baño y tocártelo, ¿no? Eso es a lo que se refiere la ONU. Pero no lo aclara. ¿no? Mira, yo creo que el problema, como muchos, o sea, hace creer esto que te digo, hace creer que la sexualidad es puro placer y no está asociada al amor, y ese es el gran defecto. Mira, yo creo que como muchas cuestiones, como muchos marcos jurídicos a nivel nacional e internacional, sí, pueden quedar ambiguos y a la interpretación de cada quien. De cada país. Y los líderes sociales en México no pueden completar con base en una... Sí se puede, pero tú sabes también que, bueno, desgraciadamente a México nos falta mucha cultura realmente para poder hacer esa fusión entre sociedad civil y gobierno. Nos falta muchísimo. Fernanda, ¿y tú estarías dispuesta a hacer una alianza, una red con organizaciones que se dedican a prevenir y a atender el tema del abuso sexual? De hecho, parte de lo que hemos trabajado ahorita en estos 2 meses también, bueno, un poquito más, 3 meses ya, es en la parte de los enlaces. Por ejemplo, en Querétaro, pues la cuestión de las instituciones de asistencia privada es otra realidad muy distinta a la de México, ¿no? Por ejemplo, allá no hay ningún estímulo fiscal para las instituciones. Siguen habiendo muy pocas instituciones. Entonces, a mí es un tema que, digo, del tiempo que llevamos de conocernos, es un tema que me apasiona, que además soy una creyente fiel de la sociedad civil. Creo que es la simple diferencia que hay entre los países desarrollados y los países en vías en desarrollo. Aquí nos falta actuar a la sociedad civil, nos falta también que nos den esa cancha, ¿no? Y nosotros determinar las soluciones y el rumbo que tiene que seguir el país. No es el gobierno, es la sociedad la que lo tiene que hacer. Bueno, y ahora que ya tocamos el tema del contenido de los libros de texto en primaria, cuando se refieren a la forma de vivir la sexualidad y que se atreven a omitir brutalmente el tema del amor y que remiten la sexualidad solo al placer, ¿la sociedad civil organizada podría incidir en políticas públicas? Claro, claro que se puede. Y completar esos textos de manera que los niños tengan esperanza de vida y anhelen, sueñen, deseen, planeen tener un matrimonio, tener familia, hacer una vida feliz? Claro. Yo creo que sería lo ideal, y no nada más en este tema, en todos los temas, ¿no? O sea, la sociedad civil organizada es la que tiene que marcar las políticas públicas, porque finalmente es la que permanece. Ahora, ¿la prevención cómo la manejarías en colegios? Mira, la prevención, no te platiqué esa otra parte, o sea, la otra de las líneas de acción es la parte de la prevención en Corazones Mágicos. Entonces, damos talleres preventivos, talleres de sensibilización. Te repito que estamos empezando, entonces realmente ahorita hemos dado ya en algunas prepas, en algunas secundarias, que nos reportaron en el caso, por ejemplo, del pueblo de Jurica, en Querétaro, que la directora estaba muy preocupada por ciertas situaciones, nos pidió que diéramos unos talleres. Entonces, por un lado, dimos unas pláticas de sensibilización a los papás, eso es bien importante. En las comunidades donde estamos yendo ya, los grupos donde nos estamos acercando, queremos trabajar primero con los padres de familia, porque son ellos, ¿sí? Los que finalmente van a poder dar continuidad, por un lado, a esto, y 2, porque si nos espantan. Dentro de esta mala educación sexual que hemos tenido todas nuestras generaciones, es eso, el que si al niño le dices el pene o a la niña le dices la vagina o la vulva, se espantan, como que en la escuela te están diciendo eso, ¿no? O como que llegó alguien a decirte de la vulva,
¿sí? Entonces, primero tenemos una reunión con los papás, generalmente es una plática informativa de sensibilización sobre el tema, ¿no? Nos topamos mucho con gente que ha pasado este tipo de eventos. Y después, posteriormente, ya dependiendo las características de cada grupo, hacemos algún taller. En el caso de estos chavos, por ejemplo, de esta secundaria, fue un taller que buscaba empoderarlos. Un taller que buscaba empoderarlos y que ellos se dieran cuenta que ellos podían hacer la diferencia, o sea, podían marcar una diferencia en su vida, ¿no? Eran chavos adolescentes entre 12 y 15 años más o menos. Hemos ido a otras comunidades marginadas en el municipio de Querétaro y en el municipio del Marqués, que es otro municipio pegado también, y hemos estado dando a los papás también, por ejemplo, la parte de los talleres a los papás va enfocado un poco a esto, cómo hablamos la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? Que nos referimos, por ejemplo, a todo nuestro sexo, a nuestros genitales, de manera morbosa, de manera como si fuera algo sucio. Entonces, eso hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Bueno, partimos además de la importancia de la comunicación en las familias, que tristemente no hay una buena comunicación. Y menos ahora, ¿no? Que papá y mamá trabajan y que la mamá está ausente del hogar. Y con toda la influencia de los medios de comunicación también es otra cuestión. Los niños vienen mucho más estimulados. En la tele, en el internet, todo es sexo. Las películas, todo es sexo. Las caricaturas, ¿no? Todo es sexo. Ahora, sí, todo es terrible, pero yo te quiero preguntar y que tengas el arrojo de responder esta pregunta. Se ha promovido mucho a la mujer, su participación activa en la sociedad, se ha exaltado su capacidad de trabajo, pero la mujer ha perdido la prioridad, ¿no? Ya se le olvidó la escala de valores y lo que son los hijos y el marido, haz de cuenta que es lo menos importante en la vida, ¿no? Y bueno, después son los especialistas, los terapeutas, los especialistas los que tienen que estar cargando los problemas humanos que no fueron prevenidos en el hogar porque hubo desamor de parte de la mamá ausente porque está brillando en la calle. Mira, yo creo que debe ser un poco desesperante. Todos los seres humanos tenemos la libertad de elegir lo prioritario en nuestra vida, sí. Y dentro de lo prioritario está el tener hijos o no tener hijos. Si tu prioridad es no tener hijos, está bien, pero si tu prioridad es tener hijos, pues me parece que sí, pues es un ser humano, ¿no? Lo estamos formando y sí es importantísimo, sobre todo los primeros años de vida del niño, ¿no? Creo también que sigue habiendo, cada vez vemos a más hombres involucrados en el tema, ¿sí? Involucrados con su familia, con sus hijos. Cada vez es más común ver a hombres cambiándole pañales a los niños, cosa que antes no pasaba, ¿no? O ver a hombres que llegan más temprano para bañar a sus hijos. Entonces, creo que es una cuestión, pues de dos. En una familia siempre, generalmente, no siempre, generalmente van a ser. Pero lo que ustedes están encontrando es papá y mamá ausentes, los dos. Sí, pero antes también había papás y mamás ausentes, aunque la mamá estaba todo el tiempo ahí, a lo mejor traía una depresión terrible porque el marido hacía lo que se le daba la gana. O sea, las familias de antes tampoco no eran modelos a seguir. Sí creo en el amor que puede haber entre los seres humanos, ¿sí? Creo en la familia, por supuesto que creo en la familia, y creo que un hijo es la mayor responsabilidad que uno tiene en la vida. Y que la seguridad de los hijos son los papás, y si los papás están ausentes no hay seguridad. Sí, pero también creo que antes había muchos papás que no estaban presentes en los hogares. O sea, no solo porque los matrimonios duraban mucho tiempo, ¿sí? Quería decir que los papás estaban presentes, ¿no? Sí, en la generación de arriba de nosotras. Pero vamos a la de los abuelos, donde la máxima realización era crecer a los hijos. Pues de ahí la fuerza de las mujeres feministas de la generación de arriba. Son superpoderosas porque sus mamás fueron súper amorosas con ellas. Yo creo que son superpoderosas, pero también eran mujeres, digo, y con todo respeto lo digo, pero muchas eran mujeres muy amargadas también por todo lo que pasaba. Porque ahí peor que en la generación de nuestros padres, en la generación de los abuelos, era lo que en la casa de mi abuelito era lo que mi abuelito decía, ¿no? Y mi abuelito era un tipazo. Yo lo amo, es mi hijita en la vida, pero sí creo que pues que se manejaban cosas que también hacían infelices a las mujeres. Como quien dice, no hemos atinado a poner como centro el amor, y el amor tendría que regir las agendas, los tiempos, los espacios de convivencia familiar. Y como no está habiendo amor, está habiendo explotación sexual, comercial, infantil y juvenil, está habiendo trata, está habiendo prostitución, está habiendo abuso sexual. Que vemos. Y los grandes problemas de hoy en México están siendo de la índole de la violencia, o sea, de toda índole, pero con su raíz en la violencia. La violencia tiene su origen en el desamor. Claro. Porque el desamor da miedo, provoca angustia, miedo. Por supuesto. Entonces vemos manifestaciones de violencia
Sí, eso es importante. Y yo creo que esta es una forma también de... Parte ahorita que me decías que cómo caímos en este tema del abuso sexual infantil, fue también un poco eso, ver la violencia que había en el país. Ajá. Y bueno, querer hacer algo. Sí. Querer hacer algo nada más. Querer hacer algo. Pues te vamos a vincular con las organizaciones que conocemos, claro que sí, tienen el perfil gracias. de la tuya y que hagan una red, y si tú la puedes liderar, pues qué maravilla. Gracias, Tere, te agradezco mucho tu invitación. Estamos acá para difundir tus acciones. Fernanda Lazo, muchísimas gracias por haber estado aquí y que Dios te siga fortaleciendo para atender casos tan duros, tan críticos y que puedas ayudar a sanar muchos corazones. No, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a tu público. Tere. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter. @Todo México Somos.